conseguí ayudar a un amigo que tenía su tío un restaurante. Y lo ayudaba ahí entre la caja y la administración, y hasta a veces, digamos, me decía, ha faltado el mozo, ya, la carta, muy buenos días, aprendes a atender. Atender es más importante que el servicio que das. También tienes que tener el efecto de saber comprender que no todos van a reaccionar de la misma manera. Cuando se nos muere alguien muy querido, por ejemplo, fallece una mamá y tiene 5 hijos, los 5 hijos, su dolor no es igual. A los 5 le ha pasado la misma tragedia, la pérdida de lo más bonito que ha creado Dios, la mujer y la mamá. Pero a los 5 el duelo no les llega igual. Pero en la vida somos así, como esta crayola a veces. ¿Y qué implica esta crayola? Que a veces las crayolas tienen un poder, como nosotros los seres humanos. ¿Las crayolas qué hacen? Escriben, pintan. Pintan, muy bien. Pero a veces estamos así, Alex, quebrados, rotos y heridos. Pero igual, ¿qué pasa con las crayolas? Siguen pintando. Muy bien. Entonces, así, ¿no? A donde vamos, en lo que hagamos, hay que ponerle el corazón. Incluso rotos o heridos, podemos seguir pintando. Ese efecto se llama resiliencia. La capacidad de salir adelante a pesar de los problemas. Proyectados. Ideas que inspiran. Voces que transforman. Hola amigos, estamos en Proyectado Podcast. Mi nombre es Alex Hilario y el día de hoy tengo el honor de presentar a un querido amigo, el doctor Cristian Rodríguez Neira, psicólogo de carrera, y ha viajado por diferentes partes del Perú y diferentes partes del mundo, llevando su conocimiento, su experiencia a todos los jóvenes, adultos y a todos los que están de paso en las diferentes escuelas y universidades, con el que ha podido compartir muchos de sus conocimientos. Vamos a recibir con fuertes aplausos a nuestro querido amigo, el doctor Cristian Rodríguez Neira. ¿Cómo está, doctor? Hola, Alex. Un placer para mí. Encantado de estar aquí en Proyectados. Un gusto para todos que nos miran a través de las pantallas y sobre todo a mis paisanos y gente linda de mi Camaná. Estoy muy agradecido en primer lugar por su presencia, porque hemos tenido ya programado esta entrevista ya hace mucho tiempo, pero sí, no se da por cuestiones de tiempo. La agenda también un poquito. La agenda un poco atareada suya. Que para tuya también, mucho trabajo. Pero yo paro acá en Camaná, pero a usted lo veo viajando de un lugar a otro lugar y creo que eso es algo muy enriquecedor para usted o para ti. ¿Te puedo tutear? Por favor. Algo muy enriquecedor para ti porque esas experiencias de los viajes te hacen ver el mundo con otra visión, ¿verdad? ¿Qué se siente de repente ser camanejo, provinciano y estar triunfando en el extranjero? Pues he salido muchísimas veces de mi Camaná, pero en mi Camaná nunca sale de mi corazón, ¿no? O sea, en Camaná he sido la persona más feliz que he podido escoger. Aquí tuve una infancia maravillosa, una adolescencia con juegos, con amistad. De repente no era una ciudad grande, pero la Camaná de los años 80 y 90 era más tranquila, más sana, todos nos conocíamos y hasta ahora todos somos primitos, socios, paisas, causas, y tuve la bendición de tener 2 padres maravillosos que me enseñaron a que lo más importante es a quién se tiene y no lo que se tiene. Y donde voy trato de cultivar eso lo volqué en algunas temáticas que he creado y viajar para mí es aprender. Sí, es verdad, conoces muchos lugares, hermosas, digamos, situaciones, fronteras, paisajes, pero sobre todo es aprender, ¿no? Aprender lo que desconoces, lo que ignoras o lo que muchas veces en un libro puede ser muy confuso y luego en la realidad tiene utilidad, ¿no? Entonces, y que te contraten o que te lleven a otros lugares, es hermoso porque al comienzo como que pagas derecho de piso y inviertes en tu pasaje y solo te dan alimentación, pero ya luego te dicen, le pagamos los vuelos, o cuántos son sus honorarios, o también son canjes, ¿no? Si es una nueva ciudad, una nueva universidad, una nueva empresa, un nuevo congreso, a veces les digo, bueno, voy, pero qué parte ustedes aportan y me comprometo con más de lo que piden, ¿no? Por ejemplo, si me piden un curso, ofrezco 2 a cambio de que de repente
a mi acompañante, que puede ser un asistente, que puede ser mi pareja, que puede ser mi madrecita, los llevo también para que aprovechen un poquito y mientras yo trabajo ellas disfruten la vista, ¿no? Y eso es, viajar es aprender. Y hay que viajar a veces para que sepan lo que uno hace. O también hay que viajar para crear algo, conectar. O también hay que viajar para olvidarse de lo que está pasando en otro lado. O sea, la capacidad de desconectarse es importante. Para brindar tus conocimientos y también pienso yo para aprender, ¿verdad? Sí, en realidad yo creo que lo que brindo es información y oportunidades. Conocimientos son lo que ellos van a hacer con lo que yo les doy. Porque no lo van a aprender de la misma manera que yo, porque de repente tienen habilidades que yo no tengo y al revés. Entonces fluye, porque todos, eso es un concepto que hay que aplicar mucho en la escuela, ¿no? Todos aprendemos de todos. Es muy probable que tu mamita o la mía sepan hacer un menestrón, pero cada una tiene su estilo, ¿no? O unos frijoles camanejos con su lonjita y su arroz espectacular, cada uno tiene su receta o su punto. Entonces, y el frijol que vas a comer en tu casa no lo vas a encontrar en otro lugar. Es muy probable, ¿no? Yo por eso cuando voy llevo mi banderita de Perú y mi gorrita o algo, ¿no? Eso sí, te hemos visto en todos los lugares que has ido, estás con tu... Mi bandera viajera, mi gorro de Camaná, Camaná, sé en la mejor universidad de, no sé, de España, o sea, en algún asentamiento humano en Cusco, o en la selva peruana en Iquitos, o en Rusia en el Mundial, ¿no? Claro, camanejo de nacimiento, camanejo de corazón. De ambos, pero sobre todo bendecido porque esta camaná, en la que yo me he bañado en el canal, he andado patacala, he tenido la travesura de meterme a una huerta, a coger alguna granada. Sí, justamente, ¿cómo ha sido? Cuéntanos, ¿no? ¿Cómo ha sido tu niñez aquí en Camaná? Pues yo era un niño muy travieso. Mi primera novia, como le digo yo, es mi bicicleta, una bicicletita chiquita, que a mi mamá le dije, sácame las ruedas de los costados porque ella podía rápidamente dominarla. Ella trabajaba en el Colegio Inicial San Jacinto, allá en una escuelita que solo era inicial y que no tenía más que un puente de guarangos para cruzar, y los niños iban con mucho cuidado, pero al mismo tiempo llevados por sus mamitas. Y mi mamá, yo recuerdo que me decía, ¿no? Este colegio va a ser grande, pero lo van a hacer grandes los que van a estudiar acá. Yo solamente he venido a compartir lo que sé. Y mi mamá comenzó a poco a pedir donaciones, valerse de una actividad, de otra, y comenzó a levantar un cerco perimétrico. Yo iba a acompañarla ahí. Luego comprendí de que ella tenía mucho amor para darme, pero quería concentrarse en sus clases. Entonces yo dejé de ir a ese colegio y me puso aquí en un colegio que se llamaba Los Niños de Jesús. Ojo, no es el Colegio de Jesús, es Los Niños de Jesús. Un colegio de la señora Yuli Dongo que comenzó funcionando en la esquina del inicio del bulevar 28 de julio, ahí en la curva donde termina el cruce de la avenida Lima con la Quilca, ¿no? Claro. Y ahí solo era inicial, no había primaria, no había secundaria, y tuve amistades que hasta ahora duran, nos hemos reencontrado hace poco, y comprendí pues que tenía que estar lejos de mamá, pero fui creciendo y luego hice mis primeros años en la primaria en la 4227, que se conoce como la escuela portugalina, claro, donde ahí, por ejemplo, yo me quedé maravillado de comer una empanada espectacular de la señora Boni, me acuerdo, mamá de mi amigo Ismael, mi promoción de colegio, en el kiosco, ¿no? O la profesora Orieta. ¿Recuerdas a tus profesores? Por favor, maravillosos recuerdos que me han enseñado como si fueran padres, ¿no? En ese colegio, en la 4227, yo tengo una de las mejores anécdotas, que es que saliendo del colegio, un perro, literalmente un perro en la calle, me intenta morder y un gran amigo se pone delante mío
y al perro como que lo torea y el perro se viene abajo. Y yo nunca me imaginaba de que alguien podía atreverse a pechar al perro y encima sin ningún tipo de... ¿Cómo se llama tu amigo? Jesús. Jesús. ¿Sí? Y yo le dije gracias llorando y me dijo, solo he hecho lo que tú hubieras hecho por mí. Y ahí comprendí el sinónimo de la amistad, que es muchas veces más difícil explicarlo en palabras y más fácil aplicarlo en hechos, ¿no? Es como cuando se nos muere alguien y nos van a dar el pésame, pero muy pocos van a compartir dolor. Y eso a mí me cultivó, ¿no? Yo veía, y sufrí mucho también en la escuela, que le decía a mi papá, quiero ir solo caminando al colegio, no me lleves. Puedo, y eran 8 cuadras o 9 más o menos desde mi casa hasta la 27, y me iba por toda Mariscal Castilla, ¿no? Y dije, no es tan difícil llegar. Y una vez estaban asfaltando o pintando la calle, creo, para un desfile, y tuve que agarrar otra ruta. Y dije, wow, hay varias formas de conseguir las cosas, hay varias formas de llegar a la meta. Y eso lo trato de aplicar a muchas cosas. Si uno lo ve en la vida real, todos de repente soñamos con comodidades, riquezas, progreso. Pero la vida no es un manual exacto. Hay gente que primero tiene hijos, luego hace un negocio, crea un trabajo, y luego finalmente de repente estudia algo y se convierte en un técnico profesional o un especialista o un profesional de diferente carrera. El éxito tiene diferentes caminos. O hay veces también que hay muchos jóvenes que estudian una carrera que no era de su gusto, no era de su agrado, pero bueno, terminaron, no les gustó, pero con eso mismo les sirvió como para solventarse la nueva carrera o el estudio que quiso en realidad, ¿no? Tal cual, de complemento, ¿no? Yo, por ejemplo, conocí a alguien que estudió enfermería, pero a los 2 años se retiró y vivía en un edificio de 20 pisos. Y en esos 2 años aprendió a medir la presión, a poner inyectables, a controlar algún tipo de procesos. Y un día me dijo, estoy sin trabajo y yo quiero ser abogado. Y le digo, ¿y en cuánto tiempo te falta? Recién estoy en primer año de Derecho. Me dice, y no tengo dinero. Y le dije, ¿qué sabes hacer? No, yo estudié 2 años de enfermería y después sé algunas cosas, manualidades. Le digo, pero acá viven 80 familias. Había 4 departamentos por piso en un edificio de 20. Y tú con esos conocimientos, ¿cuánta gente sabe lo que tú haces? Me miró y me dijo, no le entiendo. Te explico, le digo, ¿cómo pones tú en vitrina que sabes poner inyectables, que sabes medir la presión, que sabes cuidar enfermos o de alguna otra manera llevar los chequeos o primeros auxilios ante una emergencia? Y me dice, eso sí sé, pero mi familia y mi vecina. Pues estás perdiendo dinero, le digo, ese dinero que tú dices que te falta. Porque acá hay un periódico mural donde ponen anuncios de morosos, recibos, cuotas. ¿Por qué no hablas con el de recepción? Y le dices, enfermero a domicilio, aquí en el edificio. Si tiene algún familiar que necesite alguna medicación o que se le tenga que poner alguna ampolla, hago el servicio. Y me lo encontré después de un mes y me dijo, le invito un pollo a la brasa. ¿Ya? Y le dije, gracias, ¿a qué debo el gusto? Pues tengo como 11 clientes en menos de una semana. Y entre ellos su vecino, que es un señor ya mayor que tiene una enfermedad degenerativa que se llama Alzheimer, entre otros, y atiende un niño también, etcétera. Y no se me había ocurrido de que mis servicios pueden ser puestos aquí. Y ahora todo el mundo me conoce como el enfermero del edificio. Entonces, a veces la oportunidad está ahí, sino que no la ampliamos, no la visionamos. Y a veces se necesita encontrarse con buenos amigos, con buenas personas que que vean nuevas formas de repente de tener ingresos. Sí, es como cuando estas películas donde corren los caballitos, el caballo corre con unas anteojeras y solo corre de frente. Pero si el caballo se le quitara, digamos, el antifaz, podría ver todo un panorama más amplio.
Claro, el riesgo sería de que se distraiga y sí. no termine la carrera, pero esa es la vida. Generar oportunidades para saber por dónde vamos a ir, y muchas veces se construye el camino, no está dicho. Cuando sufrimos de pequeños es importante no quedarse con la herida. A veces no somos responsables de la herida, y cuando digo una herida puede ser algo tan doloroso como perder un padre muy temprano, quedar huérfano, que nuestros padres se separen, que tengamos un accidente que nos ha dejado una cicatriz, una huella física, una secuela. Por ejemplo, tengo una persona muy querida que nació sin una oreja. Y me dice, no me grites, no me grites, porque yo escucho el doble. ¿Cómo que escuchas el doble? Sí, porque con esta vale por 2. Entonces le encuentra un sentido del humor a su condición. Y es importante el sentido del humor, porque a veces de los momentos difíciles nadie puede escapar. Nuestra verdadera inteligencia está, ¿qué hacemos con los momentos difíciles? ¿Ya? Yo aprendí mucho de mi madre, y aquí te cuento una pequeña anécdota, ¿no? A mí me decían mucho en la infancia orejón, Dumbo, que mis orejas eran grandes y yo era delgadito, y todo el mundo cuando yo corría me decían, va a volar, va a volar. Entonces yo le decía a mi mamá, cámbiame de colegio, ya no quiero ir ahí porque todos me insultan o se burlan de mis orejas. Ya existía el bullying ya. Sí, pero con otro nombre, ¿no? Era el punto, el horna, el peje, etcétera, ¿no? Probablemente algunos se identifican con la situación, y fui donde mi madre, y mi madre me agarró la carita así, y quizás ella no se dio cuenta ni fue su intención, pero en mí sembró algo que se conoce como la empatía. Y me dijo, te voy a decir la verdad, tus orejas no son grandes. Entonces yo decía, pero sí, 20, 30, me dicen que mis orejas tienen ese tamaño, y viene mi mamá y me dice de que no, ¿cuál es la verdad? Obviamente uno le da más peso a lo que más valora, ¿correcto? Hay un principio que dice, el amor es del tamaño del dolor, ¿no? Si tú amas mucho a alguien y esa persona se te va, ese dolor va a ser más grande. Si esa persona no significa mucho para ti y esa persona te ofende, te insulta, probablemente para ti no signifique mucho. Entonces prendí las orejas y toda mi atención, y mi mamá me dijo, tus orejas no son grandes, tu cara es pequeña. Entonces aprendí que todo es cuestión de percepción. Si tú le dices a una persona, por ejemplo, ayer estaba acá en la plaza, en la iglesia, por la pérdida de un profesor muy querido, y fui a compartir dolor ahí con los estudiantes, con la familia, y vi a una persona que soltó un pedacito de papel higiénico en la puerta casi de la iglesia. Y yo le dije, se le ha caído. Y me dijo, es un papel. Es un pedacito. Sí. Entonces se siguió y volteó y me vio recogerlo. Y me dijo, pero no hay plata, es basura. Sí, le dije, yo lo voy a dejar en el basurero. Entonces, yo no voy a dar lecciones de limpieza, porque alguien me puede contestar, quizá, estoy dando trabajo al recogedor. Pero nuestra Camaná, nuestro Perú, no va a cambiar por las personas que están como autoridades. Va a cambiar si cada uno de nosotros hace su parte y un poquito más. Porque no es mi función la limpieza, pero si puedo contribuir con algo, genial. Y eso lo aprendí. Y ya cuando me seguían molestando y me decían Dumbo, orejón, etc., yo contestaba lo que mi madre me enseñó. Mi cara es pequeña. Mi cara es pequeña. Y automáticamente, de manera muy progresiva, día que pasaba me molestaban menos y menos y menos. Entonces yo me sentía aliviado. Y yo dije, acá también me pasan cosas muy bonitas. Juego, aprendo, tengo una profesora espectacular como la profesora Orieta. También había profesores muy buenos, como me acuerdo el profesor Galdos, el profesor Salas, la profesora Inés Wong. Eso fue en primaria. En primaria, ni qué decir de mi querido director, el profesor Otoneira, entre otros, ¿no? Mi padre también enseñaba en esa escuela, me acuerdo, y mi padre se encargaba de decirme, acá eres uno más. Tú eres lo que más quiero en la casa, pero aquí eres un alumno más.
y me enseñó también el tamaño de lo correcto. Y eso me la tenía, porque como que uno se podía dar el lujo de sentirse protegido, pero por otro lado te viene todo el grupo como a decirte, tu papá que te salve y todo lo demás. Entonces mi papá nunca supo esto. Y cuando le conté me dijo, estoy orgulloso de ti porque aprendiste a resolver un problema que te hubiera generado de repente tristeza, pocas ganas de aprender. Y más bien me sirvió, me refugié algunas veces en el fútbol que me gustaba y hasta ahora lo juego, aunque no con tanta frecuencia como quisiera, y el ajedrez. Y estando en cuarto de primaria salí campeón regional de ajedrez, representando a la 27, acá a Maná. Aquí jugamos la final, me acuerdo, la 27 con la 41. Y bueno, eso me abrió también otras puertas que ya luego les contaré, pero obtuve incluso una media beca deportiva como deportista calificado. Fuimos a Arequipa, al Club Internacional, y les ganamos a la selección de Arequipa. Era un bonito año, ¿no? Y no sabía, esa faceta del ajedrez y no la conocía. Sí, Julio Ernesto, tengo una foto con él muy pequeño, con su padre, don Chucho Granda, donde él me obsequia un tablero de madera con fichas muy, muy bien trabajadas. Y me sirvió de estímulo para darme cuenta que el ajedrez también disciplina la mente, te genera planificación, Claro. ¿no? O sea, a veces es más importante el para qué que el por qué. Muchos de los que nos miran de repente deben tener la bendición de ser papitos o mamitas. A veces a los hijos no hay que interrogarlos, decirles ¿por qué haces esto? ¿Por qué? ¿Y por qué? Sino hay que preguntarles ¿para qué? El para qué implica el propósito. Y a mí el ajedrez, cuando me preguntaban ¿para qué juegas? Yo no decía para campeonar, yo decía para estar más tranquilo. El ajedrez me relajaba. Como nos relaja a algunos irse a bañar a una poza, u otros ir a jugar una pichanga, etcétera, ¿no? Y bueno, luego vino la secundaria. El primer año, el primer y el segundo año lo hice en mi querido Sebastián. Y hubo una época muy convulsa de huelgas, de inestabilidad a nivel de magisterio. En el Sebastián sembré hermosas amistades, recuerdos de todo tipo, ¿no? El profesor enérgico, el drástico, el amigo, el auxiliar, que no tienes esa figura en la primaria, ¿no? El auxiliar, que es una especie de cómplice, pero al mismo tiempo es el que te las chapa todas si haces alguna travesura, la señora del kiosco, los desfiles, los castigos si llegabas tarde, el compañerismo. Y no en vano el Sebastián pues representa la cuna de la educación en Camaná, ¿no? Junto con la Candelaria. Pero ahí aprendí muchísimas cosas de profesores, como por ejemplo, me recuerdo el profe Tito Chan, que me decía, ¿no? La educación cívica sirve para ser mejor persona, y si somos mejores personas, vamos a ser mejor ciudad. Lamentablemente luego a alguien se le ocurrió sacar el civismo, la educación cívica de las escuelas. Ya no la incluyen, ¿no? ¿De ninguna otra forma? Pero es que no basta solamente con que el colegio nos incluya, sino que hay que practicarlo. Tenemos hermosas leyes. A mí me duele mucho cuando, por ejemplo, veo un joven estudiante en bicicleta a toda velocidad en el bulevar, porque esa vía es para caminar. Y hay mucha gente que va con su criatura de la mano, o va una persona mayor, y decimos que no se da cuenta de que no es una vía. Y nuestra educación vial tiene que ver mucho con nuestros valores. En la calle lo primero tiene que ser el peatón, no el conductor. Si no, fíjate, claxo por aquí, claxo por allá, no nos dejan ni concentrarnos. O estás grabando un video como este y imagínate que alguien está afuera, pi, 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 y se va todo ese tiempo trabajado, o te desconcentra. Entonces tiene que ver el respeto por los otros, no esperar progresar, pero a costa de que nadie te vea. Y así trabajando, me di cuenta. ¿Hiciste esos 2 años en el Sebastián Barranca? Sí. Y de ahí? De ahí pasé a un colegio que se llama el Hosber, de la señora Norma Rodríguez, en la calle Pizarro, producto de que surgieron estas, digamos, paralizaciones, llamadas huelgas. Y bueno, pues muchos de nuestros padres de esa generación determinaron que para que sus hijos no nos quedemos, pierdan. Y sobre todo no pasar los veranos estudiando, también era una especie de
circunstancia que teníamos que elegir, ¿no? Abrieron otros colegios también, recuerdo, como el Santa Isabel, que fue un grupo también para allá. Y así, luego estuve ahí un año y finalmente 2 años estudié en el colegio del señor Edgar Sarabia en la avenida Camaná, que se llamó el Colegio Bilingüe Camaná. El Colegio Bilingüe Camaná abrió sus puertas y ahí hice ya los últimos años de secundaria, donde surgieron también otras amistades y fruto de ello puedo decir que especie de saltamontes pequeño en la escuela, luego años más tarde lo iba a vivir trabajando en diferentes sitios, ciudades, universidades, países, representando a nuestro Perú. Y eso fue un poquito mi historia estudiantil en nuestra Camaná, ¿no? Recuerdo que muchas veces saliendo de determinado campeonato deportivo, o nos íbamos a bañar a la poza, o nos íbamos a jugar pelota, o salía una pichanga en una calle que estaba cerrada por construcción y 2 mochilas eran el arco, y ahí improvisábamos una pichanga, una reunión, un fulbito, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones inmortales, diría yo, como cuando nos preparábamos para el desfile, nos citaban al final de la avenida Mariscal Castilla y teníamos pues nuestros compartirs con los amigos, con la promo que te tocaba, ¿no? ¿Tú crees que la infancia de antes fue más bonita que la de ahora o son diferentes las circunstancias? Yo creo que comparar siempre va a ser polémico. Lo que sí puedo decir es que los padres de antes pasaban más tiempo con sus hijos. Y eso era porque probablemente no había tanta tecnología, tantas redes, tanta presión. Si yo les pudiera dar un consejo a las nuevas generaciones, a los nacidos del 2000, 2005 para adelante, yo les diría que pasen más tiempo con sus viejitos, que compartan y disfruten más, que los abracen más, que jueguen más. ¿Y qué le diría a los padres? Que yo sé que es difícil, pero que hagan todo lo posible por no darles pantallas recreativas a los niños, celular, tablets, televisión, porque nubla muchas veces la capacidad innovadora, genera bloqueos en la creatividad, hace que nuestras redes neuronales no sean tan rápidas y nos vuelve a veces como en una cueva. Eso ha pasado en la pandemia. Hay mucha gente que antes de la pandemia era súper sociable y después de la pandemia se volvió como un topo. Eso no quiere decir que la tecnología sea mala, pero hay que saberla administrar porque el mundo es lo que pasa afuera. El mundo no es una pantalla. Y a través de la pantalla se puede conocer algunas cosas, por supuesto que sí, pero las pantallas no sudan. Nosotros sí. Cuando le preguntaron a un conocido campeón mundial de ajedrez, Gary Kasparov, programaron una supercomputadora para que juegue con él. Y en la primera vez ganó el humano. Y luego ya la computadora ganaba porque tenía pues todo el mapeo de todas las jugadas habidas y por haber. Y le preguntaron cuál es la ventaja. Y el ajedrecista dijo, es que la computadora no suda. Y esa es nuestra condición más humana. O sea, se habla de ChatGPT, de inteligencia artificial, pero ante tu pregunta yo les diría, disfruten más a sus hijos, más a sus viejitos, menos celulares, menos videos y más abrazos, más sonrisas. Y cuando hables con un niño, siempre habla al nivel de sus ojos. Antes de salirnos de ese tema, sí. Tú que has estado en diferentes partes del mundo, ese tema de los celulares, de las pantallas, en otros países es parte de la política, creo, ¿no? Restringir o de repente no permitirles, ¿no? Claro. Correcto. Es más, en algunos países europeos, que también hay problemas como en todo lado, restringen el acceso a los niños que vayan con móviles, con celulares a la escuela, por ejemplo. O un padre, si lleva a su niño a una escuela porque tiene una reunión de padres o una escuela de familia, no puede darle a su niño, ya distráete o ya juega para que no me molestes, ¿no? O sea, son oportunidades de integración. El celular nubla oportunidades. El celular no es un juguete, no te hace moverte, no te hace sudar y difícilmente te hace pensar, te mecaniza. 10, 20 veces un intento más, quieres batir un récord, etcétera, etcétera, y aparentemente estás distraído, pero no produces. Entonces, ese vínculo no hay que desperdiciarlo, porque a veces los padres se preguntan en qué momento
me alejé o hice que mi hijo se alejara. Y no nos damos cuenta porque a veces es involuntario. Claro. Como adultos nos matamos para que no falte nada en la casa y al final lo que faltamos somos nosotros. Es un buen tema para tocarlo. Quizás en otra oportunidad. Todo un tema con todo completo gusto. acerca de... Claro, que se llaman estilos de crianza, ¿no? Por ejemplo, hay cursos que quisiera que aquí en Micamaná se enseñen, ¿no? Como por ejemplo la resiliencia, que es la capacidad para salir adelante a pesar de los problemas. La inteligencia financiera, cómo enseñarle a las personas a hacer negocios o crear recursos. Porque no todos vamos a nacer en cuna de oro o acomodados con las herencias que nos dejen. Y vamos a tener que ser generadores de oportunidades, de emprendimientos, ¿no? Yo conozco un señor, Alex Hilario, por ejemplo, que es un ejemplo de emprendimiento, pero da trabajo y genera oportunidades a otros. Entonces, es importante ver espejos, porque aquí también yo estoy seguro que van a pasar muchos emprendedores de diferentes rubros, madera, agricultura, ganadería, metálica, etc. Y es importante desarrollar también el amor propio, porque si no te cuidas, si no te quieres, quien habla alguna vez fue tentado para consumir drogas, y vaya que es demasiado tentador. A veces hasta las personas que más aprecias te empujan a eso y tienes que saber decir que no. Decir que no no es quedar mal, sino también es cuidarte, porque después de repente no hay vuelta atrás. Y muchas cosas tienen que ver con el aprender, ¿no? El aprender. Mi viejito siempre me decía algo hermoso, ¿no? Hay que hacer lo correcto aunque nadie te vea. Y haciendo lo correcto también se puede progresar. Y lo tengo yo grabado como si fuera un tatuaje, ¿no? Porque lo apliqué a muchas cosas, ¿no? Cuando fui tentado para aprovecharme de un cargo político y no acepté, o cuando vi algo incorrecto y en lugar de quedarme callado porque no pasaba nada, me compré el pleito y lo denuncié. Y no para tener la razón, sino que uno tiene que tener la responsabilidad, no hacerse el ciego. Yo siempre digo, el peor ciego no es el que no puede ver, sino el peor ciego es el que pudiendo ver se tapa los ojos, niega una realidad. Y negando una realidad, contigo o sin ti va a seguir siendo. Así es que por ahí va el asunto, ¿no? Así es que cuando gustes, tocamos otros temas. Claro que sí. Cristian, ¿cómo así se te nació por estudiar esta carrera de psicología? A ver, yo creo que estaba en segundo, tercero, secundaria. Porque antes casi la mayoría, pues, o es ingeniería, la mayoría, ¿no? Ingeniería, ¿no? Claro, o yo me recuerdo derecho. En mis tiempos era ingeniero, sí, derecho, pero psicología no era mucho. A ver, cuando yo estudié psicología me pasé averiguando y en todo Camaná solo había 3 psicólogos. Uno que venía al hospital no era fijo, no había la plaza de psicólogo. Uno que venía por campañas y uno que venía por campañas médicas, me refiero, y uno que venía para hacer orientación vocacional. Y yo dije, conversé con las 3 personas y yo dije, ninguno me ha satisfecho. Yo dije, algo más debe haber. Y le pedí a mi padre que la próxima vez que vaya a Lima a visitar a su familia, a sus hermanos, a mis queridos tíos, le dije, tráeme un libro de psicología. Y me trajo un libro así que parecía un baldor, así de grueso, gigante. Y yo dije, wow, debe ser bien difícil. Y tenía más de 800 páginas, Alex. Y a la semana le dije a mi papá, lo acabé de leer. Yo creo que no me había leído ni la Biblia, ni el Baldor, ni un libro de geografía, que me encantaba la geografía y la historia, con esa pasión. Y te enseña cómo es la vida, el desarrollo humano, ¿no? Tú que tienes un pequeño, todos tenemos características parecidas. Por ejemplo, a determinada edad todos nos los llevamos a la boca, ¿no? Esa es la fase oral, que es el descubrimiento, ¿no? A determinada etapa todo es mamá. En determinada, o sea, por ejemplo, hay un principio, ¿no? Mamá te da la vida, pero el papá es el que te enseña a vivirla. Entonces todos necesitamos de todos en algún momento. Y debemos aprender muchas cosas, ¿no? Conocí gente orgullosa, que sabía que había tenido una responsabilidad, pero le costaba pedir perdón. Entonces dije, wow. O gente que se ponía como mi amigo, ¿no? Que me defendió de este perro, y eso era amistad o era valentía. Pero todo tiene un nombre. Y las palabras son importantes, pero más importantes son los significados. Pero tontamente nos peleamos por una palabra. Me ha dicho esto, o fíjate cómo me ha puesto esa chapa, o me ha ofendido, me ha hecho quedar mal.
y hasta a veces entre hermanos, en lugar de pelearnos quién cuida más a papá, nos peleamos por un topo, por una herencia, cosas absurdas como si nos vamos a llevar algo en esta vida. Y eso dije, tiene que tener algún nombre. Y luego descubrí que había una carrera que era el estudio del ser humano y sus características y oportunidades, porque antiguamente la psicología solo era el estudio de enfermedades mentales, pero luego sirve para otras cosas, ¿no? En la NASA hay psicólogos, en el deporte hay psicólogos, en la escuela hay psicólogos. Hoy en día, ¿no? La carrera de psicología es muy solicitada. A donde vas, incluso durmiendo, el cerebro funciona más que despierto. Porque cuando estás despierto te concentras en 2, 3 cosas. Les pongo un ejemplo muy simple. Te duermes y quieres soñar de repente con Miss Perú y terminas soñando con un ogro, ¿no? Tú no coges tus sueños, tu cerebro aparentemente descansa, pero tu cuerpo descansa, tu cerebro sigue trabajando y muchas veces no necesariamente en lo que quisieras, ¿no? Entonces es vital e importante darnos cuenta cómo funciona. Incluso la psicología estudia la moral. O sea, cuando alguien sabe que está mal y estando mal incluso lo hace. Entonces, eso explica la psicología, el estudio de la ética y la moralidad. Pero antes esa carrera pues no era muy solicitada o de repente... No había muchas oportunidades también. No había, ¿no? O financieramente uno miraba en ese entonces, ¿no? Pero la carrera de psicología, ¿qué me va a dar? O sea, por supuesto, a mí me lo han dicho, te vas a morir de hambre. Y ahora el mismo uno de los que me dice... te vas a morir de hambre, ¿cómo vas a estudiar esto? Me dice, ¿cómo viajas tanto? Yo hubiera querido estudiar como tú. Y le digo, pero a veces no se trata de dinero, se trata de aprovechar las oportunidades, porque yo estoy seguro que en el banco yo no tengo ni la 10ª parte de lo que tú tienes, le digo, pero te atreves a darte un descanso, te atreves a decir, wow, quiero compartir esto con mamá, porque mi mamá todavía camina, porque mi mamá todavía se vale por sí sola, y no es lo mismo llevarte a tu mamá. De repente se me ocurre a la muralla china o a Machu Picchu o a conocer el Amazonas en Iquitos con tu madre caminando y valiéndose por sí misma, a que la lleves de repente en silla de ruedas o con un bastón. Lo que hablábamos hace un momento, ¿no? El placer y la felicidad. Exacto. Entonces muchos trabajamos por placeres, pero en realidad lo que nos da vida es la felicidad. Por eso hay muchos tipos de duelo, Alex. Un duelo también puede ser el mudarse a una ciudad y no nos preguntan. Imagínate tú, yo, no sé, pues con 12, 10 años y nos dicen, nos vamos a vivir a Huancayo. Y nadie nos pregunta, solamente decidimos. Y dejamos, no una ciudad, dejamos amigos, dejamos rutinas, dejamos que acá construir amistades en esta época es bien complicado, bien difícil, porque tú no sabes cuándo algo es real y sano, ¿no? Entonces todo eso nos mezcla y la psicología a mí me fue cultivando, ¿no? Fui a Lima a estudiar aprovechando las amistades y los familiares que tenía allí. Mi otra posibilidad era Arequipa, pero psicología solo había en estas 2 ciudades grandes. Bueno, también había, me acuerdo, en Cusco, pero no tenía familiares ahí para que siempre te acojan, te alberguen, ¿no? Y bueno, aprendí mucho, ¿no? Aprendí de que lo que mis papitos me enviaban para solventar mis pasajes, yo vivía a 1 hora y media de donde era mi facultad, no era suficiente. Así es que entre volver y regresar, así es que averigüé si se podía trabajar, y se podía trabajar como asistente de biblioteca, o sea... en la misma universidad. En la misma universidad antiguamente no es que había todo en Drive, te llevabas el USB, cargabas, no, tu libro y ¿quieres sacar fotocopia? Y había cola para la fotocopia, y era fotocopia o mimeógrafo. Entonces todo eso te genera valor, y los sábados conseguí ayudar a un amigo que tenía su tío un restaurante. Y lo ayudaba ahí entre la caja y la administración, y hasta a veces, digamos, me decía, ¿ha faltado el mozo? Ya, la carta, muy buenos días, aprendes a atender. Atender es más importante que el servicio que das. O sea, tú puedes vender cualquier cosa, computadoras, puedes vender comida, puedes vender medicamentos, pero más que el producto es el servicio. Si tú das un pésimo servicio, por más que des un buen producto, la gente no te va a volver a buscar. Es como cuando te toca un cabello en la sopa. Tú te aseguras de que se lo vas a contar a 10 personas más para que no vayan ahí. No te quedas solamente tú con esa noticia. Porque tú dices, no, si acá me ha tocado a mí, a otro, a otro, a otro. Entonces, la moraleja es que hay que saber atender. Y eso también en psicología, le llaman psicología del consumidor. Entonces, no es la cara que tienes, es la cara que pones.
y muchos necesitan volcar sus experiencias, porque el mejor cocinero no necesariamente es el mejor mozo, ¿correcto? Entonces hay una serie de cuestiones que tienes que volcar a la práctica para satisfacer al cliente. Entonces se abrieron otras puertas. Hice mis prácticas en 2 hospitales muy grandes, el Hospital Edgardo Rebagliati, que es el hospital más grande del Perú. No es fácil acceder ahí, y yo por mis notas logré acceder a hacer mis prácticas de neuro. Me acuerdo cuando me dieron un cerebro en mis manos por primera vez, y el examen era que con alfileres de diferentes colores yo tenía que poner, por ejemplo, el alfiler cabeza roja, que marque dónde está el cerebelo, que marque dónde está el pensamiento lógico, el lóbulo frontal, el bulbo raquídeo, y eran al final como 20. Y venía un profesor hermoso en su forma de enseñar, que le tomaba una foto al cerebro en cámara de rollo, y para que lo revelaba y dice, mira, 14 alfileres bien puestos, 6 no. Y un punto por alfiler puesto, tienes 14. ¿Y qué pasa? El mapeo cerebral, ahí entiendes las neuronas, las conexiones, cuando alguien se bloquea, cuando alguien tiene dificultades en algunos, digamos, lados o partes del cerebro, enfermedades neurodegenerativas que en Camaná. Cuidemos a nuestras personas mayores. Cada vez hay mayor número aquí en nuestra tierra de Alzheimer, de demencia senil, de Parkinson. Entonces es vital detectarlo a tiempo con algunos indicadores, por eso hay la psicogeriatría, y vayan a que nuestros adultos mayores nos han dado sus mejores años, también llévenlos para prevenir esto, ¿no? Y así, entonces me fui especializando en 1 o 2 cosas, y surgieron otros caminos, ¿no? A los 22 años di mi primera clase en la universidad. Un profesor me dijo, ¿quieres ser mi asistente? Y yo dije... 22 años, ¿habías terminado la carrera? Sí, yo la terminé a los 21. Claro. Entonces a los 22 me dijo, ¿quieres ser mi asistente? Y yo dije, pero profesor... Y cuando me dijo, por si acaso te voy a pagar. Y yo dije, pero me va a pagar por algo que sé. O sea, lo voy a disfrutar. Y este profesor una vez me deja solo, y yo no sabía que lo estaban evaluando. Y parece que tuvo un problema y se retiró, y me dijo, Cristian, te quedas a cargo de la clase 2 horas. Yo decía, 2 horas, ¿qué voy a hacer? Había pues la separata, había el material que él iba a trabajar, y lo desarrollé, y después le informan a él que me terminaron evaluando a mí, no a él, porque había un comité de evaluación para ver cómo hace la metodología, la clase, el contenido, si llega a los estudiantes, cuál es su didáctica, etcétera, ¿no? Y parece que tuve muy buena puntuación, que luego me ofrecieron un contrato, y a mí me faltaba todavía el título, porque estaba como bachiller, saqué mi título y ya surgieron oportunidades. Y de esas oportunidades me llamaron para otra universidad, surgieron también congresos, seminarios ya. Te volviste catedrático. Correcto, y me gustaba leer mucho, ¿no? O sea, leer, por ejemplo, hace poco ha sido la Feria del Libro en Lima, voy casi todos los años. Yo he escrito, modestia aparte, un par de textos pequeños, ahora voy a escribir uno más que está en camino, que son como estilos de vida, se podría graficar en temas de autoayuda o tips para una vida mucho más sencilla y feliz. Entonces, eso, Alex, eso me llevó por todo lado, y de repente llega la primera invitación fuera del país. Y eso me acuerdo. ¿Eso en qué? Creo que tú te estás haciendo las autopreguntas, porque son preguntas que te Claro. Pero me gana la narración. Pero eso más o menos, ¿en qué fecha fue? ¿Cómo fue esa primera vez en que te invitan de repente para un evento, un congreso? Fue en Cusco, me acuerdo. A nivel nacional fue en Cusco. Yo vivía allá en Lima. Venía a Camaná 2 veces al año. Las vacaciones de fiestas patrias. ¿Eso que 23, 24, 25 24 años así más o menos. Y yo moría por... Mi sueño lógico era, termino mi carrera y venía a Camaná. Y buscaba trabajo en un hospital, o la otra era en un colegio que contrate un psicólogo a tiempo completo. Ese era mi plan, así, Menos mal que no se dio. En el hospital me dijeron, necesitas especialidad y estás muy chibolo. Me lo dijeron con otras palabras, pero ese es el resumen. Y en el colegio me dijeron, acá puedes venir un día máximo a la semana, pero no tenemos presupuesto ni trabajo para ti. Lo intenté 2 veces, atendí así 2, 3 consultas, pero
dije, no, yo puedo dar más. Y me contrató una clínica en Lima y también estaba con lo de la universidad. Y en eso llega a la universidad el anuncio de un congreso en Cusco. Y a los expositores solo le daban, digamos que si el congreso era 3 días, solo le daban al expositor un día de alojamiento y un día de alimentación. Entonces yo dije, ¿y pasajes? No, eso no dice la invitación. Entonces yo dije, voy pues, y me hice mis casi 20 horas ya de viaje. En bus. Claro, no había presupuesto para el avión ni nada, porque Bien. todo era autofinanciado y toda una experiencia, porque en el bus me fui con 11 personas que también tenían destino al congreso y ninguno conocía yo. Eran maestros o eran gente que también, como yo, buscaba una oportunidad, o estudiantes también, que se habían hecho su grupo. Claro. Y ahí haces amistades, pues, ¿no? Un viaje de 20 horas mudo, como que no va conmigo, ¿no? Así es que yo llegué y una de las personas me dice, ¿por qué no buscamos un hotel que nos albergue por grupo? Y me pareció pues, fabuloso. Ahí te ahorras, por lo menos alcanza como para un buen choclo con queso en Cusco, es básico, ¿no? Así es que llegué y lo importante es que hice un taller, hice una conferencia y el presidente del Congreso, o sea, de la máxima autoridad del evento, me dijo, están pidiendo otro taller, pero ya no hay programación. ¿Puede darlo extra? Y un profesor, Enrique Vera, me dijo, cobra. Y yo no sabía cuánto cobrar. Entonces, ya no, cuando lo fui a buscar, él ya se había regresado en avión a Lima. Así es que dije, ¿de cuánto estamos hablando? Como que le tiré la pelota, pues, ¿no? Que diga un monto, digo. Y me dijo, ¿usted tiene cuándo se regresa? Y yo le dije, no le dije ni en bus ni en avión. Y yo le dije, me tendría que comprar un nuevo pasaje, porque ya perdería si es que me quedo. Se lo compramos. Ah, no, esas ya son ligas mayores. Me pidió mi DNI, ya, el grandecito. ¿Te acuerdas que antes había uno más grande que el de tamaño carné? Bueno, yo he tenido el azul nada. Claro, ese azul también, pero más grande era. Más grande. Ah, claro, sí, era más sí, grandecito, sí. ¿ya? Entonces, le di y vino como a las 2 horas y me trajo mi vuelo. O sea, me trajo un pasaje en avión para 2 días. O sea, vale decir que me dice, esto a cuenta del Congreso y lo estamos invitando un día más para tener un paseo de confraternidad con algunos expositores. Entonces yo dije, wow, la psicología también da algunas circunstancias, algunos momentos de disfrute. Porque yo dije, lo del taller y me embarcan y me suben. Y yo no me iba a imaginar que me volví en avión. Ah, como anécdota, ni siquiera fui a la agencia a que me devuelvan mi pasaje, a dejarlo con fecha abierta. Simplemente no lo utilicé. Claro. ¿Ya? Y ya pues luego me llevaron a conocer... Allá Machu Picchu, por Cusco te llevaron a... Sí, pero ya conocía Machu Picchu, conocía Sacsayhuamán, Urubamba, pero no había ido, por ejemplo, a Maras, ¿ya? Sal de Maras, donde están las pozas de sal, y me llevaron a, en ese tiempo era Moray, ¿no? Moray. Sí. Entonces, y hermoso, ¿no? Y compartiendo, y ya cuando vuelvo surgen... Yo volví de Cusco con 3 invitaciones más, una a Piura, una a Ecuador, y otra al mismo Lima. Y dije, wow, esta no voy a poder, esta tampoco, todo que se concentre en Ecuador. Y en Ecuador tiré pluma y descubrí que a Guayaquil se puede llegar fácil por carretera. De Tumbes a Guayaquil estás en 5 horas. Entonces tenía que tomarme un bus hasta la frontera con Tumbes y de ahí ya hacer pues, la migración. Y fue mi primera experiencia el año siguiente, ¿no? Y ahí conocí gente ya, pues, digamos, de otro tipo de ligazón, ¿no? No sé, universidades, científicos de laboratorios, escritores, y se me abrió otras puertas. Es que conocer esa de repente diversidad, tener esas experiencias, hacen que también te relaciones más, ¿no? Tal cual. Con más personas, de repente con más empresarios, quizás con más maestros. Y es ahí donde tú... O gente que has leído. Qué hermoso es. La- Yo me puse a llorar cuando, por ejemplo, uno tiene un libro de cabecera que te lo recomiendan
había un psicólogo brasileño que es más conocido en el campo empresarial que en el campo psicológico, que se llama Hidalberto Chavenato, que habla mucho de gestión del talento. Y yo lo leía, ¿no? Y nunca me voy a olvidar que lo conozco a él. Con él coincidí 2 veces, una vez en México y otra vez en Argentina, si no me equivoco. Y luego en Perú. Pero antes lo había, y yo pensaba que yo lo leía, o con el doctor Rubén Ardila, un famoso psicólogo, probablemente el psicólogo colombiano más famoso, y yo lo leía y lo estudiaba en mis exámenes de psicología de mis primeros años. Y luego resulta que en un congreso, digamos que yo iba a las 6 de la tarde y él iba a las 7 de la noche. Entonces yo decía, estaba súper contento. 1, por el honor de ser como una especie de su previo, su telonero. Claro. Y 2, porque sabía que terminando yo me sentaba en primera fila y iba a estar ahí en zona VIP, ¿no? Porque yo lo antecedía. Y personas de carne y hueso que te dicen, en vez de una foto, conversemos. ¿Cómo está tu país? Me encanta el ceviche, he ido varias veces y conozco tal sitio. Entonces, conoces al ser humano, ya no a la persona, que muchas veces nos llenamos de prejuicios porque cómo son, cómo se visten, su forma de hablar, etcétera, ¿no? Y a ti que no te gusta hablar, no conversaste mucho. Algo así, ¿no? Entonces, comunicar es hermoso, pues, ¿no? Entonces, y de estas vivencias uno va aprendiendo muchas, ¿no? En el camino se me cruzaron otras cosas, oportunidades a nivel, ¿qué te digo?, social, académico, político, ocupé algunos cargos. Tengo una anécdota hermosa que, si nos da el tiempo, mi papá, entre otras cosas, es mi mejor amigo y él se dedicaba al periodismo también, ¿no? Y una vez un par de candidatos que iban acá a la alcaldía de Camaná le tocan la puerta y yo abro. Yo me acuerdo que me iba a la piscina, allá, lo que ahora es el Parque de la Familia, a jugar una pichanga. Y mi papá me dice, no te vayas, no te vayas. Le digo, papá, a las 10 hemos quedado un ratito. Y mi papá me dice, siéntate ahí. Y habían 3 personas. Entre ellas estaban pues los que iban a candidatear. Y también había alguien que se dedicaba a prensa. Y así, como si fuera dibujos animados o la historia oscura de la política de los años 90 en el Perú, le ponen dinero a mi papá encima de la mesa. Y yo escuchaba, y yo nunca había visto tanta plata junta, nunca en persona, o sea, en televisión, ¿no? En una película, pero no me junté, y yo me quedé así. Y mi papá me dice, ven, por esto te he hecho quedar. Entonces yo le dije, papá, ¿eso te van a pagar? No, me dice. Y yo, entonces, ¿te vas a comprar algo? No, le digo. Entonces, no, me dice, ¿no? Entonces, eso guárdalo, le digo. Y mi papá me dice, no puedo guardarlo, porque no es mío. Entonces ellos le dicen, Martín, déjalo al chico que vaya a jugar, ¿ya? Esto es cosa de grandes. Y mi papá, yo tengo grabado esto, tendría, no sé, pues 11 añitos o 12. Mi papá les dice, yo puedo aceptar este dinero para hablar bien de él y que gane elecciones, pero si yo acepto este dinero, probablemente alcance para comprar algunas cosas, pero automáticamente estaría perdiendo un hijo. Y recién con el paso de los años comprendí que mi papá me había dado una hermosa lección de anticorrupción, de hacer lo correcto aunque nadie me vea. Y lo recuerdo como si fuera dibujitos de álbum o una película, ¿no? De un capítulo, el que más te acuerdes del Chavo el 8, dicho sea de paso, un abrazo a mi amigo Ricky Dongo, que va a aperturar la réplica de La Vecindad aquí. Necesitamos emprendimientos de ese tipo y los máximos éxitos. Y mira cómo surgen temas, ¿no? Y mi papá les dijo, váyanse porque están ofendiendo mi casa y mi nombre. Y mi hijo no cuesta, mi hijo vale. Así es que con el tiempo le dije, papá, ¿y por qué hiciste eso? ¿No necesitabas el dinero? Y me dijo, sí, claro que la plata se necesita. Pero ¿dónde iba a comprar un hijo? Y yo me puse a llorar. Él también. Y ahí, o sea, aprendes cosas fuera del aula. Eso, Alex, es la vida. Y eso me enseñó papá. Luego algún momento ocupé otro cargo, ¿no? Y vi unas circunstancias así y siempre lo tengo presente, ¿no? Lo que me dijo mi padre. Haz lo correcto aunque nadie te vea. No para vitrinas, premios o medallas, sino
porque el mundo también necesita mejorar cuando los buenos se juntan. En Camaná hay mucha gente buena, pero no estamos juntos, no estamos unidos. Nos peleamos por un hospital y el hospital no va a funcionar si las voluntades no se juntan con los intereses. Si el cemento se junta por un lado y el ladrillo por otro y el laboratorio por otro, no va a funcionar. O mira el tránsito. O sea, aquí tú dejarías a tu abuelita de 70 años, 80 años caminar sola, me la van a atropellar. Claro, es complicado. Entonces hay que cuidarnos, y cuidar significa también atrevernos a hacer cosas que normalmente hasta te van a catalogar de loco, de sonso, de por qué no lo hiciste, de a quién le vas a ganar. Uno no lo hace por eso, lo hace porque cree, como mi amigo este que me defendió del perro, que cree que también otros lo harían por ti. Y esos ejemplos también se tienen que multiplicar. Es sano, y también eso nos siembra algo que se está perdiendo, la esperanza. Y no hay que nunca perder la esperanza. Por ahí va, creo. Sí, ¿no? Es un tema muy amplio para hablar de esos temas. Y también es un tema de la familia, ¿no? La familia creo que influye bastante. Y familia hablo, las familias, papá, mamá, Claro. ¿no? Pero hoy en día hay muchas familias disfuncionales. O ausentes también. O ¿no? ausentes, que están más dedicados al trabajo. Y a veces por falta de planificación y muchas otras situaciones y circunstancias que hacen que las nuevas generaciones crezcan, como dices, ¿no? De repente aislados o de padres disfuncionales. Y eso antes quizás se podía corregir en los colegios, porque los colegios antes eran más estrictos, ¿no? más exigentes, y el alumno no se podía quejar, o a veces venía el papá y decía, ya, dale, ¿no? Dale, te doy la autorización. Cosa que hoy en día, si un profesor o alguien lo quiere corregir, no puedes, porque automáticamente te va la policía o te dice que te voy a denunciar, y entonces hay muchas cosas que han cambiado de nuestros tiempos a los tiempos de ahora. Sí, en realidad yo creo que los tiempos no han cambiado. Lo que han cambiado somos nosotros. La honestidad sigue siendo honestidad hace 100 años o 1000 años, pero nuestra capacidad de indignarnos, de que nos moleste algo que está mal, cada vez es menor. A ti que manejas, te habrá pasado que ya es normal que te estás paseando o visitando un cliente y te encuentras a alguien que se mete en contra del tránsito. Y si les dices algo, se enojan o te faltan el respeto. claro. O peor aún, yo me acuerdo que hace algunos años un alcalde puso un montón de letreros por el centro de la ciudad que decía prohibido estacionarse. Y luego pasé un día y a él mismo lo encontré estacionado ahí al lado. Y le dije, pero el ejemplo es más poderoso que la regla. Una de las cosas más bonitas que me enseñó mi papá. El ejemplo es más poderoso que la regla. No entendía eso. Vi una película que se llama Espartaco, en Semana Santa, que es la historia de un soldado, de un esclavo que no sabía ni leer ni escribir, pero con su, digamos, forma de ser y trato a los demás, juntó el ejército más grande de esclavos en la historia y se rebeló o luchó contra el Imperio Romano. ¿Y qué tiene que ver? Con que si hacemos una regla y nosotros mismos no la cumplimos, entonces eso nos hace incoherentes, nos hace poco auténticos, nos hace falsos. Entonces nadie sigue la falsedad, porque tú comienzas a regar el concepto o la idea de que acá cualquier cosa pasa, ¿no? Entonces cualquier sitio es un basurero, cualquier sitio es una cantina, cualquier sitio es una cocina. A mí me preocupa mucho porque de repente lo vemos en televisión, pero si tú te das una vueltita en la noche por muchos lugares, hay balones de gas que están a veces a la intemperie y no vaya a ser una fuga o cualquier cosa, que nadie está a salvo. Entonces es cuidarnos, es atrevernos a cuidar. O un poste a la mitad de la pista donde, aprovecho para decirle, señor alcalde, llevan 4 años casi, saque ese poste de ahí que genera accidentes. O sea, estamos pensando más en reelegirnos o postular que hacer funcionar un terminal terrestre que está ahí. Felizmente no tiene fecha de caducidad, porque si no se caería porque no se usa. Si tú te compras un microondas y el microondas no se usa, se honguea, se llena los circuitos se queman, debe haber un término más exacto. Sobre todo acá en la costa, todo se malogra. La humedad y todo lo demás. Entonces, ¿qué estamos esperando? A Camaná no le sobra la plata y es atrevernos. Entrando en ese tema un poquito de política, ¿no? Que estamos hablando.
regresaste a Camaná y estuviste buen tiempo en Camaná y ingresaste a la política, Sí, participaste en enseñaba política. en dos universidades en Arequipa y por mi cercanía a Arequipa me invitan a una lista para ser, me dieron la posibilidad de ser candidato a un distrito de Samuel Pastor o también con esto de que viajaba y conocía algunos lugares. Hay algo chiquito, hay lugares que no tienen ni la décima parte de playas que tiene Camaná. Y son una Por ejemplo, potencia. Arica, sin Ujú. irte muy lejos, ¿ya? O mucha gente dice Máncora. El Chorro es más grande que Máncora, para que tengan una idea. Ujú. Entonces, ¿qué falta? Falta atreverse al orden, porque tú puedes tener la mejor obra. Te lo pongo en resumen actualmente. Podemos tener las mejores pistas y veredas, pero si no respetamos al peatón, al que camina la calle, y dónde cuadrarnos, no tiene sentido. No tiene sentido porque la calidad de vida funciona si cumplimos las cosas. Pero volviendo al tema, acepté una segunda propuesta e ingreso como regidor en una lista en los años 2010, y en la cual estuve como regidor Sí. 3 años. El periodo de regidores dura 4 Ujú. y yo me retiré prácticamente a los 3 años y pico porque lo que veía no me agradaba. Lo veía ya demasiado frustrante. Me acuerdo que me convencí que a veces no hay peor eh, acción que la que pudiendo hacer no la haces. ¿Y a qué me refiero? Como ya había trabajado en varios sitios, estaba informado y lo había visto de que el asunto de las fábricas de harina de pescado, Mm. más conocidas como las harineras o las pesqueras, Ujú. no dan trabajo y generan más bien otro tipo de problemas, además de la contaminación, estilos de vida poco saludables. Es como permitir poner una cárcel en una ciudad. Donde hay una cárcel en una ciudad, normalmente hay más delincuencia. No es que la delincuencia disminuye, al contrario, hay más, porque los estilos de vida vienen acompañados, ¿ya? O sea, viene gente muy parecida. Y descubrí algunas acciones. Sin embargo, gente que de repente debió defender esa postura hizo que se instalen dos fábricas. Una en la zona de pescadores, en una hermosa Pescadores. playa que la siembran ahí como si fuera un hongo, y ese hongo lamentablemente es enfermizo. Tú no te quieres bañar al lado de algo que huele mal. Tú no llevas a tu familia a algo que esté contaminado. Claro. Y en la zona de Quilca, Quilca. que basta pasar por ahí, que todavía hay rezagos que se siguen oxidando y que se valieron de tantas cosas oscuras, por no decir irregulares y poco correctas, para constituir en un lugar turístico y paradisíaco algo que contamina y que no iba a funcionar. Le mintieron a la gente diciéndole que le iban a dar trabajo, que era progreso Tú y, estabas, creo, y todo lo en el área demás. de Yo, turismo, ¿no? Creo. claro, Claro. Ahí nos conocimos también, pues. sí, 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 Ujú. cuando trajimos a Manolo Manuel del Castillo. Castillo, cuando hicimos en Camanal la primera vez que se ha hecho un congreso presencial y físico para potenciar, vinieron más de 150 personas de diferentes localidades, entre estudiantes y eh, operadores turísticos, guías y todo. Ahí estuvieron grandes amigos como por ejemplo Eduardo Sarabia, por citar algunos que Luchito de la Dehesa, trajimos a un periodista muy reconocido como es eh, Manolo del Castillo de reportaje al Perú, y pusimos un poquito a Camaná en bandeja cuando todavía no veía el impacto de las redes como Ujú. es en estos tiempos, ¿no? Y también se trata de cuidar lo bueno, ¿no? Porque yo, por ejemplo, digo, ¿a dónde van todos estos frascos de fertilizante o de venenos que se utilizan ¿A dónde van? Qué horrible es ver nuestros canales o nuestro río Camaná Lleno lleno de de... esos desechos. Y se me ocurrió otra cosa, que ya pasando el tiempo dije, pues se puede hacer cosas sin necesidad de ser autoridad. Y me retiré, anuncié que ya no iba a venir por discrepar mucho con algunas cosas que vi que no podía vencerlas. Y en lugar de aplicar eso de si no puedes vencerlos, úneteles, dije, en lugar que te sigas salpicando, mejor construye tu propio camino. Y volví a la cátedra, ya me dediqué más a la consulta privada, comencé a aceptar ya viajes más lejos. Cuando digo lejos es que la psicología me ha permitido, Alex, una de las cosas más hermosas es que puedo decir que conozco el Perú. O sea, antes de los 30 años ya había eh,
pisado y visitado los 24 departamentos y obviamente Callao como provincia constitucional. Y comenzaron invitaciones a México, a Costa Rica, a España, a Brasil, y eso era aprender, ¿no? Eso era aprender, eso era darme la oportunidad de decir, wow, aquí también un psicólogo ve calidad de vida, ve desarrollo humano. Y eso yo le pido, por ejemplo, a nuestros escritores que escriban también de la historia no contada de Camaná. Por ejemplo, qué pasó con las donaciones. ¿Tú te imaginas el tsunami del 2001, pero con el impacto de las redes? No se hubiera podido hacer lo que se hizo en ese entonces. Exacto. Entonces, ¿qué se hizo con tanta donación perdida? O sea, no puede ser que solamente se informara que hubo una pequeña salida de mar. ¿Cuánta gente que se quedó sin construir? ¿Y a cuánta gente le asignaron terreno que no había sido, digamos, afectada o desfavorecida? Entonces, no hablamos de eso, no hablamos de hospitales que no funcionan, no hablamos de terminales terrestres. ¿Por qué tenemos que estar hablando constantemente de un hospital que se cae a pedazos, de servicios que no hay? No puede ser que tengamos un hospital que va a ser crudo lo que se me viene a la cabeza, pero al hospital no se puede ir a morir o con riesgo de que te pase algo. Y no, o sea, atrevámonos a hacer cosas distintas, porque todo el mundo pasa por Camaná y si no pasas, resbalas, porque estamos en una ubicación. Y es importante también, te lo digo yo, porque he viajado más de 3 o 4 veces llevando a mi viejito en ambulancia, con una ambulancia con la llanta reventada, con una ambulancia que te decían no hay combustible, o consiga un transporte, o X, Y o Z de argumentos. Entonces, es importante ver qué terreno pisamos y atrevernos a comprarnos el pleito, porque decimos que queremos nuestra tierra, pero eso hay que llevarle en hechos, no de la boca para afuera como bonito mensaje. Eso indigna, ¿no? Sí, o sea, indigna a mucha gente, estresa a mucha gente. Ahí entran los psicólogos. Y también vuelve conformista a mucha gente. Porque sí. si tú dices, ¿ya qué va a ser? Creo que se acostumbra ya. Entonces, eso no puede ser. Hay una metáfora hermosa que, a ver, si esto es un balde con agua y tú metes, esta agua está hirviendo y tú metes una rana, digamos que, no sé qué tengo por aquí. Ya. Esto es una rana y la metes aquí y el agua está hirviendo, la rana salta automáticamente por supervivencia. Un reflejo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si el agua está fría y tú la metes a la rana, pero poco a poco subes el hervor? Se acostumbra. Correcto. Eso han hecho con nosotros. Nos han acostumbrado al desorden. No puede ser que esta tierra tan hermosa y tan bendita como es Camaná nos acostumbren a decir, pues en Camaná todo el mundo hace lo que quiere, se cuadras donde quieres. Tú no puedes... Es que esa indignación la puedes sentir tú porque eres una persona que no paras mucho en Camaná y estás más afuera. Pero yo he vivido acá y cuando vengo me duele que no te puedas cuadrar, me duele que una moto, con el respeto que la moto tiene derecho a trabajar, sea un tapón y no permita que la ambulancia vaya más rápido, que pueden ser segundos de vida. Sí. Entonces, no me acostumbro viviendo acá, pasando acá, no es que yo no vuelva a las 500, yo lo veo eso, porque cada vez es más peligroso dejar a tu padre de edad mayor, o a ver a tu niño de 7 o 8 años, déjalo ir solo a la academia. No, hoy en día no. Entonces, y no tiene que ver solamente con la inseguridad, sino que cómo nos cuidamos entre nosotros, como familia, como ciudadanía, nos protegemos, cómo cuidamos nuestro bulevar. Yo admiro a las personas que baldean su vereda, porque no esperan que venga otro y se las limpie. Y también admiro al que espera una cuadra porque el papel que tiene de desecho lo deja en el tacho. Esas cosas tan simples nos hacen una mejor tierra. O te la metes al bolsillo y esperas al lugar. Señores autoridades, es tan simple poner un letrero que no hay en Camaná que dice: a la derecha, Lima, a 842 kilómetros. Y a la izquierda, Arequipa, con 170 y pico, para no equivocarme, más o menos kilómetros, nada más, porque hay mucha gente que te para en la calle y te dice: disculpa, ¿para dónde salgo para tal sitio? Señalítica. Y cosas tan importantes como esa, que la Plaza de Armas, yo sé que es costumbre, nuestras verbenas, nuestras actuaciones, pero el 8 de noviembre que no sea un baño público. ¿Por qué no nos atrevemos a buscar un lugar donde se pueda festejar y que el punto de encuentro de los camanejos no se convierta en un lugar también que a las 5 o 6 de la mañana, si tú pasas por ahí, deja mucho que desear, por más que se amanezca? Hay lugares también, ¿por qué no puede tener una concha acústica, un campo de espectáculos, etcétera? Pero
cosas tan simples, ¿no? O sea, la quebrada del Toro no puede ser el basurero del todo el que entra y sale. Pero bueno, ya son otros temas, querido Sí, Alex, sí, sí, sí. que de repente será motivo de otras conversaciones. Y así fuimos creciendo, y con el paso del tiempo, pues no me iba a imaginar que iba a visitar países como, no sé, se me ocurre Cuba, por ejemplo, ¿no? Me he dado cuenta o he visto en uno de publicaciones, y no tuyas, sino de una universidad o del colegio de psicólogos, donde te han considerado dentro de uno de los más mencionados a nivel internacional. Sí, bueno, fue hace poco. Estoy considerado en esta publicación española como uno de los psicólogos que más inspira o que genera más influencia en temas de desarrollo y calidad de vida, ¿no? En temas de mejora de eh, La psicología, la posibilidades. psicología tiene especializaciones así como tiene la medicina. Sí, o sea, la psicología tiene más de 40 especializaciones. Yo tengo dos, tiene que ver con la gestión del talento y el desarrollo de oportunidades. Ahí hablamos de psicología financiera, de psicología del consumidor, de atención al público, de psicología ambiental. Y la otra tiene que ver con la práctica de psicología de la salud o la parte emocional. Yo, cuando me hiciste la invitación, yo dije, eh, de manera gráfica, ¿cómo puedo hacer, no? Para enseñarles una metáfora. Una metáfora es una enseñanza de vida con algo muy simple, ¿no? Como por ejemplo, aquí, permíteme, creo que sí traje, aquí creo que sí. He visto que eres bien dinámico en todas tus... Si no te, en- ¿Esto qué es? es una crayola, Una crayola, muy bien. ¿Y esto qué es? una hoja, Muy bien. ¿Tú te has tenido problemas fuertes en tu vida o no? obvio que sí. Yo también. Algunos me pusieron a prueba que de repente no iba a poder con ellos. Me hundía, lloraba, los consideraba como lo más difícil o doloroso, ¿no? Desde la pérdida de un ser querido hasta cosas como un proyecto que me dijeron que no, o alguien en quien confiaba y le puse todo el punche, toda la inversión, o todo mi capital y fue desleal. Pero en la vida somos así, como esta crayola a veces. ¿Y qué implica esta crayola? Que a veces las crayolas tienen un poder, como nosotros los seres humanos. ¿Las crayolas qué hacen? Escriben, pintan, Pintan muy bien. Pero a veces estamos así, Alex, quebrados, rotos y heridos. Pero igual, ¿qué pasa con las crayolas? Siguen pintando. siguen Muy pintando. bien. Entonces, así, ¿no? A donde vamos, en lo que hagamos, hay que ponerle el corazón. Incluso rotos o heridos, podemos seguir pintando. Ese efecto se llama resiliencia, la capacidad de salir adelante a pesar de los problemas. No todos lo tenemos, unos más, unos menos. No es un chip, no es un cromosoma, es un estilo de vida, ¿ya? Y en función a eso hay que recordar, ¿no? Que si estás pasando un momento malo, recuerda que el momento puede ser malo, no tú. Y en función a ello, lo aplicas a diferentes momentos. Tus ventas no siempre van a ser las mayores. Puedes tener como negociante una campaña buena y otra no. De repente un hijo te sale muy, pero muy talentoso en números y otro es súper talentoso en arte o en baile o en letras o en deporte. Y no compares a tus hijos porque cada uno es Es único. productivo, único e irrepetible. Y con sus talentos también hay que aceptarlos porque son hijos para la vida. Entonces, en función a eso, uno tiene que generar las oportunidades, ¿no? Y yo no me iba a imaginar que, bueno, son un poquito más de 30 países que he visitado y de los cuales a veces he vuelto a algunos más que otros, pero para aprender, eh, ya mi tierra la dejo en 2 días, y tengo ahora en agosto, se me viene Colombia, que es un país que me trata bien, creo que viviría ahí si no fuera mi camaná. Ya es la 10ª o un poquito más de veces. Y en la agenda también está Costa Rica, ¿no? Por lo que queda de este 2025. Pero felizmente todos los meses, ahora he venido por mi papito que coincide con su cumpleaños, dentro de poco viene la misa de año y siempre llevando a mamá o cuidándola y a los míos, ¿no? Que no nos matemos porque no falte nada en la casa cuando faltamos nosotros. Y eso es lo que no puede faltar, ¿no? O sea, en el horario hay que poner una hora, de compartir y de apagar esto, ¿no? Esto, tenemos el poder acá, hay que ponerlo en modo avión aunque sea media hora, porque si no a veces cuando llegamos ya es muy tarde o los mejores años. Es como llevar a tus papás a un viaje muy bonito pasando los 80 años. Eso es maltrato, pues.
porque ya no caminan, vas a estar pendiente, en todas las fotos salen dormidos. Entonces, ¿para qué los llevas? Para consuelo tuyo y Claro. tú no vas de vigilante. Entonces, Claro. es importante todo en vida y más por nuestra tierra que nos ha visto crecer, nacer o salir adelante, ¿no? Tienes un método muy reconocido, el método Salami. Esa es una historia muy hermosa. Se las voy a resumir, no sé si puedo hacerlo en poco tiempo, pero salami significa, ante todo, ser eh, amable. O sea, ser son las iniciales, ¿no? De ser. Ser es autenticidad. No te muestres con máscaras, con plaquetas, con disfraces. ¿Ya? O sea, nos conocimos hace muchos años y de repente yo miro tu progreso, tú de repente ves en mí algunas cosas que quizás yo no me doy cuenta, pero la idea no es ser mejor que nadie, sino ser mejor que el pasado de uno. O sea, que el Alex o el Cristian de hace 2 años de repente, eh, el actual sea mejor, hemos evolucionado. Entonces, el ser implica también ser auténtico, ¿ya? El ser líder de tu propio proyecto. Porque si no eres líder de tu propio proyecto, esa es la L de Salami. Si no eres líder de tu propio proyecto, vas a seguir otros proyectos y vas a trabajar para los sueños de otros. Y eso está bien, pero nunca olvides los tuyos. ¿Ya? La A tiene que ver con que el amor mueve al mundo. Entonces, cuando necesites ayuda, la segunda A de Salami, pídela. Llorar no es malo y pedir ayuda tampoco es malo. ¿Sabes qué es malo? Quedarse con el orgullo de que nadie se entere porque le estoy pasando mal o que no puedo con esto o simplemente tragarse las lágrimas. Eh, las personas más valientes y más inteligentes piden ayuda o trabajan en equipo. La M tiene que ver con la motivación es importante, pero más importante es el compromiso. Porque no siempre vas a tener las mejores ganas, pues hoy día voy a poner 10 cámaras, tengo muchas o miles de ganas, pero de repente no, mañana no tienes las mismas ganas. Entonces la motivación es importante, pero la motivación con compromiso, porque el compromiso es la otra parte, la responsabilidad. Una maestra que tiene un mal día porque su padre está enfermo, porque se está divorciando, porque le han detectado una enfermedad, también va a la escuela, pero de repente ese día no va con ganas, va con compromiso. Eso es la responsabilidad. Hay que hacer las cosas con motivación y con compromiso. Y si entre las dos tienes que escoger una, yo siempre escojo a la gente comprometida, porque la motivación a veces sube y baja. Y la última I tiene que ver con la innovación. La innovación es atreverte a hacer cosas distintas en productos o servicios. Yo te hago una pregunta que de repente la contestarás en otro momento o para ti mismo, pero ¿en quién te inspiraste para generar los servicios de ILAX o aquí en Camaná? ¿Quién lo veías más o menos que algo hacía, ¿no? Porque uno tiene referentes, ¿no? De adentro, de afuera, pero esto puede ser mejor, he visto tal cosa, pero hay servicios que en nuestra Camaná no se dan. Por ejemplo, en Camaná, un tema de repente muy doloroso, pero muy pocos dan un servicio de psicólogo a domicilio, hablando de mí. Yo atiendo a domicilio cada me he ido a Huacapuy, me he ido una vez, me han llevado a Uraski, y a Uraski no se va tantas veces como uno quisiera por la lejanía. Cobro un poquito más, sí, pero doy ese servicio. En Camaná no hay crematorio, por ejemplo, y lamentablemente es un servicio que hay que cumplir y dar. Y hay otros servicios que dan, uno se inspira en algunas cosas. Entonces, Salami es un método de autenticidad, pero con innovación. Pero también significa, en términos coloquiales, que de nuestro corazón hay que sacarnos la miércoles. O sea, las heridas que hay en nuestro corazón que nos sirvan para justificarnos por qué nos va mal en la vida. ¿Ya? Entonces hay que sacarse la mugre, sácate la miércoles, Salami, sácate la miércoles de lo que siembras acá. Porque uno no puede ser la herida que tuvo o que le sembraron o que le hicieron. Uno no es responsable de la herida, pero sí es responsable de cómo sanarla. Entonces, quien te habla eligió no acumular heridas, sino sacarlas y que sean experiencias para volcarlas. Eso ocurre mucho aquí, ¿no? Porque de mucha gente inmigrante que ha sufrido bastante
desde sus inicios, pues, ¿no? Claro. Y que vive con esas heridas y que al último a veces de sus actos se justifica porque dice pues que él ha vivido así, sus papás nunca lo quisieron, sus papás le pegaron y cosas así. Entonces Se ahora repiten patrones. se repiten patrones y lo justifica de esa manera. Tal cual. O peor aún, te sirven de excusa para no ser mejor, ¿no? O a veces, por ejemplo, yo escucho respuestas como, a mí me pegaban y mira, no me pasó nada. Y por lo tanto yo hago lo mismo. Y le digo, ¿y no habría sido mejor si no te hubieran pegado? Yo no te digo que no te toquen, no te digo que seas pues inmaculado y todo sea diálogo, porque a veces eh, a uno se le va el autocontrol o la capacidad de conversar. Pero no hay nada más hermoso que hablar porque tú no sabes por qué se enoja, ¿no? Es como cuando te cuentan un chiste y de repente a uno le parece súper gracioso, pero si te lo contaron ya 10 veces no te ríes tanto como la primera vez, por más que te parezca gracioso. Entonces, también tienes que tener el efecto de saber comprender que no todos van a reaccionar de la misma manera. Cuando se nos muere alguien muy querido, por ejemplo, fallece una mamá y tiene 5 hijos, los 5 hijos, su dolor no es igual. A los 5 le ha pasado la misma tragedia, la pérdida de lo más bonito que ha creado Dios, la mujer y la mamá. Pero a los 5 el duelo no les llega igual. A veces más duele la ausencia que la pérdida. Porque tú te acostumbraste a un silbido, a una rutina, a un tiempo. Tú dijiste, todos los sábados me toca chakra con mi viejo. Y llega el sábado y algo te falta. La chakra está, tú estás, pero no está tu compañía. Entonces te falta una presencia, no una pérdida. Y somos de rutinas, ¿verdad? Es como cuando a la niñita le roban su pelota y el papá le dice, te voy a comprar otra. Pero el niñito ya le puso un nombre a esa pelota, ya se encariñó con esa pelota o un robot, etc. Entonces, eso como pautas y si Y, me y- permito, encantado de claro, volver, ojalá pronto. no, sí, sí, definitivamente tenemos que plantear un tema y tocarlo. Encantado, amigo. Cuando no estás de psicólogo, no estás dando conferencias, ¿qué es lo que haces? ¿Cuál es Pues a qué te dedicas? viajo, engrío a mi madre, a mi pareja, trato de visitar lugares. Ahora, por ejemplo, me fui 2 horas casi a conversar con mi papá al cementerio. Me compré una cervecita para brindar con él por su cumpleaños. Eh, Soy un fanático del fútbol y del tenis y el ajedrez. Leo mucho, escribo cosas que a veces ni publico o las preparo para mis clases. Por ejemplo, mañana voy a atender 2 personas aquí en Camaná con citas particulares y de ahí voy a avanzar un poquito mi presentación que tengo en Colombia en unos días. Y ya, también disfruto de ir a un lugar que me recomiendan que están haciendo un súper, por ejemplo, descubrí hace poco en Lima un plato donde en la carta dice eh, seco de res y entre paréntesis dice con frijoles camanejos. Espectacular, ¿no? Y tenía que ir y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, y aprendo mucho. Mi curso preferido era la historia y la geografía y decía, a este país voy a ir, a esta cultura voy a ir. Tengo una anécdota con un psicólogo turco, ¿ya? Estábamos en una ciudad que se llama Sevilla, en España, y me dijo, y compartimos una tarea. ¿Y sabes qué me dijo? Tú no eres cualquier psicólogo, me dijo. Paró mis oídos y dije, ¿cómo? No entiendo. Y él sabía español, yo estaba con mi inglés sao, más o menos lo entendía, y le dije, eh, ¿a qué se refiere? Y me dijo, es que tú eres un psicólogo que viene de un imperio, y eso no valoramos, Alex. Y si tú no se pone a pensar, el único imperio en esta parte del mundo llamado occidental es el imperio inca. Imperio Inca. En cambio, los mayas y los aztecas solo fueron culturas. Importantes, sí, pero un imperio es una revolución o una mejora del mundo en la civilización en toda la historia. Y la gran mayoría han estado entre Europa y Asia. No ha habido más que el imperio incaico aquí. Entonces me sentí tan orgulloso de decir, con más aún le dije, yo tengo mi banderita peruana y mi gorrito de Camaná que voy a todo lado, por favor, que sirva de recuerdo. Pero mira, tuve que conocer otra persona en una ciudad que de repente es más famosa por sus toros o por su música, en Sevilla, para que esta persona me diga,
porque nadie a mí me lo dijo. Es que a veces uno no se ve, ¿no? Correcto, o sea, vemos los problemas. Nuestras conversaciones son de, ¿sabías que se ha comprado tal cosa? O tal terreno, o le han quitado, o está enfermo, o lo han internado, se lo han llevado de emergencia. Pero cuando le preguntamos a alguien en nuestra propia mesa, ¿en qué puedo mejorar, hija? Quiero ser un mejor padre para ti, hijo. O papá, ayúdame, quiero llevarme mejor contigo. O no quiero pelearme entre hermanos. ¿Cuándo conversamos de eso? Solo nos vemos las caras a veces en una fiesta, en un velorio o en una tragedia. Y tiene que cambiar eso. Eso de nosotros depende. Nadie va a venir a hacerlo por nosotros. Entonces es más bonito. Los problemas se resuelven más o duelen menos cuando estamos unidos. Y por ahí también tenemos que aprender un poquito. Y la psicología sirve felizmente para eso, ¿no? Le llaman psicoterapia familiar y con gusto de aportar, ¿no? Hoy la psicología creo que es tendencia, ¿no? Porque en todo se aplica. Es una de las carreras que en los últimos 10 años más estudiantes tienen en el Perú. Es que es la condición humana. Donde vayamos, vamos con nuestra salud mental. Nos acompaña lo que sentimos. No es que yo tengo problemas en Camaná, me voy a Lima y los dejo mis problemas acá. Te los llevas en tu corazón, te los llevas en tus pensamientos. Y muchas veces tenemos que reivindicarnos porque el médico tiene problemas y tiene que entrar a sala de operaciones. El técnico en computadoras o el programador de software, así se llama, creo, tiene que también actualizar un sistema teniendo un hijo enfermo, alguien con una pérdida, un duelo, etc. Entonces, cada momento es importante. Y cuando un psicólogo tiene problemas, Pues busca otro psicólogo. Yo lo he hecho. Yo he ido 2 veces a psicoterapia y me han ayudado mucho. Uno de ellos es Alfredo Palomino, uno de los psicólogos más importantes, a quien le dije que acá estoy como Cristian, ayúdame, no le estoy pasando bien y esto se está sembrando y no lo estoy sabiendo manejar, ayúdame. Y busqué ayuda y le pagué, obviamente, ¿no? Porque es un servicio profesional y es importante. Uno no puede ponerse la capa de superhéroe. No todo está con el tiempo va a pasar o mente positiva. Eso ayuda un ratito, pero a veces nos rebalsa. Y como nos rebalsa, algo queda dentro de nosotros que no sabemos en qué momento salte. Hay un viejo pensamiento que dice lo siguiente: lo que la boca no habla, el cuerpo lo grita. Y ahí vienen los tumores, los derrames, las enfermedades, las manchas, la caída de cabello a muy temprana edad, problemas de piel. Entonces, esa es la enfermedad más común, creo, ¿no? El estrés, y el estrés genera esas... es que el estrés antes se llamaba simplemente el silencio acumulado. Y muchas veces liberamos con una pichanga, tomando unos traguitos, saliendo a bailar, pero eso son como pequeñas pastillas, como que te duele algo, tu Te calman, Apronax, ¿no? tu ibuprofeno, tu analgésico, pero sigue ahí. Entonces no podemos estar poniendo curitas, porque un día el curita se remoja y se infecta y la herida duele más. Es como cuando te dejas de hablar 2, 3 días, 5 días, 6 días, y de repente dices, 2 meses que no le hablo. ¿Y quién es? Tu hermano, tu hermana, etcétera. Entonces, no podemos sembrar de pequeñas heridas infecciones, porque a veces no nos da tiempo para. Entonces, la vida es hoy, también es importante abrazar. No hay que guardarnos ni sonrisas, ni lágrimas. Y todas esas son de adentro de nosotros. Entonces, no hay que guardarlas, porque eso es lo que nos hace más humanos. Y por ahí va. Entonces, felizmente cada vez la psicología es más valorada y más oportunidades. Y en Camaná conozco por lo menos ya más de 15 psicólogos aquí, así es que hay para todos los sitios y tamaños y bolsillos. Cristian, y hace un poco vi que te pusiste un poco nostálgico. Tu papito falleció el año pasado. Sí, ¿Y qué es lo que más recuerdas de tu papá? pues Aparte de las enseñanzas grandes, creo que me has contado, ujú. que te ha dado esos ejemplos de vida y que se han quedado marcados en ti. Sí, mi padre, cuando se enteró que yo estaba trabajando independientemente, me dijo, estoy muy orgulloso porque en lugar de quejarte o decirme por qué me mandaste a Lima sin recursos tantos como necesitaba, porque yo estudiaba en las tardes y noches y iba al hospital o al centro de prácticas en las mañanas, es que mi papá me dijo de que hay que escuchar para comprender, no para reaccionar, que pensar distinto no significa estar distante.
que que la simpatía y la amistad tiene que ver con ser leales, que hay que cumplir los acuerdos. Los acuerdos tienen que ver con que si tenemos un trato, y yo no puedo decirte, Alex, es que no me pagó Juan y como Juan no me pagó, no te puedo pagar a ti, porque tú no tienes nada que ver con Juan. Claro. Son temas que antiguamente se conocían como lo caballero, lo correcto. Entonces yo veía esas cualidades en mi padre que cuando camino por las calles, hace unas horas estaba caminando ahí por la avenida 2 de Mayo, por la calle 2 de Mayo en el centro, y me dijeron, Martíncho, y me siento muy orgulloso de la amistad, ¿no? Del que cuando íbamos al estadio a ver un partido de Alianza, ya lo conocían, o del Deportivo Camaná, aquí en esas épocas donde el Deportivo hacía grandes campañas en la Copa Perú, o el Estadio Viejo, o bañarnos en una poza o en una sequía, o andar patacal. Y una vez, muy pequeño estaba, tendría 7, 8 años, y me había comprado unas zapatillas. Yo siempre lo vi con labores sociales y todo lo demás. Ujú. Y un niñito estaba llorando porque estaba caminando entre las piedras, por la parte del Chorrito donde había mucha piedra para llegar a la arena. Claro. Y el niñito más o menos era de mi porte y mi papá me dijo, ¿dónde están tus zapatillas, tus sandalias? Y yo le dije, se las he regalado. ¿Cómo que se las has regalado? Si son nuevas, te las te compré en Navidad. Navidad está cerca del verano. Y yo le dije, tú me has enseñado que hay que darle al que no tiene. Y mi papá se me quedó lagrimeando y me dijo, ya te voy a comprar otras en estos días. No sé si lo dejé desarmado, pero solamente le di una respuesta que él me había enseñado. Yo no podía en ese momento solamente decir, que te duele y camina con cuidado, porque esas palabras no tenía. Entonces aprendí que el ejemplo mueve, las palabras solo te sacuden, pero el ejemplo es más importante, ¿no? Y de eso necesitamos para muchas cosas. Entonces mi padre se convirtió a lo largo de mi vida en mi mejor amigo y le agradezco lo que sembró en mí, y probablemente algunas cosas pues me atrevo a hacer distinto, con mis errores, con mis aciertos, pero ahí vamos. Por eso siempre les recomiendo, ¿no? Disfruten a sus viejitos, y si los tienen lejos, muevan el mundo para no perderse ni fechas ni cumpleaños, y si no, llévenlos de viaje. Cada vez que puedan, llévenlos a un sitio que no conocen, para que cuando tú estés mayor digas, a este sitio la primera vez que vine fue con mi papá, ¿no? Y cultivas y construyes un recuerdo, que es una enseñanza de vida. ¿Alguna vez has sentido, te has quedado frustrado o has fracasado o has sentido que de repente tu carrera de psicología no te iba, no te iba a dar algo grande como te ha dado ahora? O sea, ¿has querido tirar la toalla en algún momento? En mis primeros años yo tenía una visión un poco cerrada de lo que iba a ser. Yo no me imaginé que la psicología me iba a llevar a diferentes realidades, llámese ciudades o países, a tener amigos, a completar mi mapita y decir, wow, solo me faltan 5 o 6 países de Latinoamérica, que son más de 40, o por ejemplo llevarme a un mundial. Gracias a los recursos que generé, me fui a cumplir mi sueño. Yo como futbolista frustrado, porque no era tan bueno como para llegar a ese nivel, obviamente, pero fui a ver un mundial 21 días, ¿no? Y vi 7 partidos del mundial, entre ellos vi al campeón del mundo jugando en un mundial, que fue el Francia-Argentina, un 4-3 en el 2018. Estuve ahí en la tribuna. Otra de las cosas es que me lleva a mi mamita al extranjero más de una vez, a que conozca otras realidades, otras culturas. Llevar a mi viejito a la Copa América, donde fuimos finalistas en Brasil, y le dije a mi mamá, venimos en 4 días, y mi papá me decía, ya tenemos que volver, pero hemos clasificado, ahora jugamos con este. ¿Cómo le digo a mi papá tenemos que volver? Yo tenía que cambiar sin que él sepa la fecha de viaje, y le decimos, seguimos viajando, no te preocupes. Y llegamos a la final, y ahí en el Maracaná estuvimos alentando a Perú, y eso no lo llevo solamente en mi corazón, Alex, sino lo llevo en el orgullo de decir, vinimos con una copa. No campeonamos, pero la copa me la llevé con mi papá y le dije, acá estamos. Y esas cosas son las satisfacciones. La vida, solo te vas a llevar lo que has vivido, por eso hay que vivir, más que bien, hay que vivir bonito y saludable.
Es como las relaciones, ¿no? Las relaciones de pareja no tienen que ser serias, sobre todo tienen que ser sanas. Y eso nos hace mejores seres humanos. Muy bien. Pero nunca has sentido, o sea, nunca has sentido Frustración, como me frustración. preguntaba, un montón de veces, un montón. Y gracias a mis frustraciones estoy aquí. Gracias a mis frustraciones he aprendido que puedo levantarme, que las lágrimas me han tumbado, que a veces no he tenido ni ganas de ir a trabajar, que he llorado solo en un aeropuerto o en un terminal terrestre o en un viaje largo de 18 horas. O soy de los antiguos que, a ver, a las personas que más quiero, las llevo aquí, llevo la foto y o una estampita del Señor de los Milagros. Son mis rituales, eso no me garantiza nada, pero lo siento más cerca. Y cosas por eso me hacen un poquito como las crayolas. Ah, Aún heridos podemos pintar un poco el día y mejorarlo, ¿no? Entonces, la resiliencia. la resiliencia es básico, pero también este viejo dicho que no hay ningún marinero se ha vuelto experto en un mar calmado. Entonces, algunos sacudones tenemos que tener y es el cómo los afrontes el que te va a hacer probablemente mejor profesional, mejor técnico, mejor persona, mejor ser humano, mejor padre, ¿no? ¿Cuál es el libro que más lo relees o lo lees cuando te sientes un poco cabizbajo? Pues hay uno hermoso que se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Víctor Frank fue una persona que sobrevivió al masacre de la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración. Fue alguien que escribió todo un libro estando prisionero, ¿no? Y si tú tienes propósitos en la vida, a veces van a demorar, a veces no, o a veces van a cambiar, pero lo que cambia es el camino, no la meta. Y eso es importante, mantenerte siempre con propósitos. Y tu sentido del humor es, es importante para que en el peor de los momentos rescates alguna sonrisa. Cuando mi papito estaba malito, y el médico le decía, está difícil su situación, mi papá lo agarró al médico de la mano y le dijo, tranquilo doctor, yo voy a salir del hospital. Yo no voy a morir en un hospital, ¿ya? Si me voy de este mundo va a ser en mi casa, porque de peores he salido. Y el médico le dijo, caramba, con esa chispa, esa es la actitud. Sí, doctor, me dice, todas las voy a pagar en vida, así que todavía no me voy a morir. Y el médico se rió y dijo, ese es el sentido del humor que lo va a sacar también de acá. Y esa energía o esa capacidad de impronta también hay que llevarla a muchos sentidos, ¿no? Hay que buscar siempre parte de la solución, no parte de la queja. Quejándonos no solucionamos nada. Si no hubieras sido psicólogo, ¿qué otra carrera te hubiera gustado estudiar? Me hubiera gustado, creo que la arqueología mucho, la arqueología y la historia. Mi tía Mechita me enseñó mucho a querer las culturas, los países, ella como profesora de historia, y amo, ¿no? Y por eso aprovecho. Tengo un sueño que es conocer todas las 7 maravillas del mundo, y me faltan 2, así es que modestia aparte creo que en algún momento voy a conquistar también ese sueño. Y como profesional, ¿qué crees que te falta o cómo te ves de acá a 10 años? Un Cristian Rodríguez de acá con sus 50 y tantos ya debe ser. Sí, 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 no, yo probablemente eh, con una cámara más desarrollada, más unida. Y como profesional. Como profesional, eh, creo yo hacer una segunda maestría o de repente ya terminar una especialización nuevamente en el extranjero. He tenido la oportunidad de ya estar algunas veces por México, Europa también, pero cultivarme más y quiero saber un poco más de métodos orientales, ¿no? Te estoy hablando de India, China, Japón, y para eso también tengo que prepararme para aprender un poquito más de defenderme en esos idiomas, ¿no? Eh, eso porque siempre hay algo que actualizar, algo nuevo. Y como Quiero, profesional, quiero trabajar también, meterme un poquito al campo de las adicciones, o sea, no soy especialista. Cuando a mí me toca personas con estas características, yo derivo, porque no es mi área de desarrollo y tampoco no es jugar con las personas y hay que ser honesto y correcto en derivar y hacer comprender a la persona que uno no está. A veces me dicen, usted es chévere, usted es buena gente, usted lo va a tratar como usted quiere, pero le tienes que explicar que no es un experimento, ¿no? Entonces, por esa área y de repente la gestión en algún momento
llevé la dirección de un centro y quizás volver también a la gestión. Se puede hacer obras de diferente tipo, ¿no? Entonces creamos, por ejemplo, este grupo que se llama Camaná Te Quiero Bonita, que todos están invitados y cada vez tiene más adeptos. No, hemos construido veredas, hemos limpiado puentes, hemos hecho construcción de algunas actividades, hemos hecho campañas médicas. También te han Entonces, recolectado tachos, creo. hemos donado tachos a Ujú. a la ciudadanía, pero se puede hacer mucho sin necesidad de ser autoridad. Entonces, Justo, los buenos nos tenemos que juntar. justo te iba a preguntar esto, pero te me adelantaste. Como siempre me lees, creo, las preguntas. No, no, no. Creo que me estás leyendo la hojita. El plagio, el plagio. Sí, como profesional, esos son los aportes que tú darías a tu ciudad. O Sí, cómo más te gustaría aportar aquí con tu pueblo, con tu tierra, a mí Camaná? me encantaría, y ya lo están haciendo también en un centro que celebro mucho, ya hay hospitalización en salud mental aquí en el hospital. Ya hay 2 psiquiatras, antes no había y eso es una grata noticia. Ya hay un centro de salud mental comunitario, ya hay casi que Camaná tiene en la periferia y en el cercado casi 15 psicólogos de diferentes especialidades. Entonces, eso nos exige ser más competitivos y también que la sociedad acepte de que la psicología no es ni pecado ni tabú, es un servicio como otros. Y así como te duele la rodilla y vas al traumatólogo, o te duele el corazón, o tienes una punzada, también sudas, también te preocupas, también te sobrecargas, también respondes de manera inadecuada, también peleas o te llevas mal o maltratas de manera comunicativa, emocional a alguien que quieres, o no estás respondiendo o aceptando que tienes una enfermedad o alguien que has perdido ya no está y eso te está hundiendo. Una serie de cosas como la ansiedad, la depresión, el alcoholismo están creciendo en esta tierra y de repente ya mis últimos años de vida laboral volcarlos a esta tierra que amo y cuando tuve COVID yo le pedí a mis seres queridos que me entierren aquí. Y aquí he sido feliz y sé que en cualquier momento siempre se puede hacer algo. Si cambias tu barrio, puedes cambiar tu ciudad, tu distrito. Solo hay que hacer que los buenos tenemos que juntarnos. Y en Camaná hay muchísima gente buena, Alex, profesional, técnica, o el día a día. Y eso es contagioso. Eso lo aprendí de mi mamá. Mi mamá una vez estaba baldeando echando manguera a una vereda y alguien le dijo, vecina, mi vereda no, yo no le voy a pagar su agua, le dijo. Y mi mamá le dijo, tranquila, es el agua de mi corazón. Entonces tú te das cuenta que son dos respuestas distintas. De repente una quiere pelear, entonces la otra le da otra respuesta Y calma. que no espera. La sorpresa es importante, no simplemente porque es lo correcto. Como esa historia de mi papito que me atajó para ir a jugar la pichanga porque de repente yo ni tenía idea para qué ese era el dinero, pero él iba a saber que ese día él no merecía. Como me dijo, ese día yo de repente aceptaba plata, pero ese día ya merecía no ser tu papá. Y eso en los libros no se estudia, eso se hace. Por eso hay que atrevernos también a saber las historias de muchas cosas, ¿no? Y para adelante. Claro. Quizás de repente invitar al público, a todos los que nos van a ver este video, este Ajá. podcast, y llamarlos a la reflexión, porque muchas personas todavía, entre comillas, ven la psicología, o sea, corre al psicólogo, ¿no? Y lo ven como si fuera algo malo, o como que comúnmente dicen, ¿no? No, yo no estoy loco, ¿por qué voy al psicólogo? Todavía se escucha esas frases. Sí, 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 por supuesto. De repente un llamado a la reflexión a todo ese público y a todas las personas que en realidad necesitamos un psicólogo, necesitamos pasar, tenemos muchos problemas que muchas veces no lo podemos solucionar y más problemas nos va a ocasionar y necesitamos conversar, la visita de un psicólogo que no es un loquero, que no es un psiquiatra, pero ni la psiquiatría es malo tampoco, ¿no? Porque eso ya y es un tema que lo puede resolver o conversar con un psicólogo. ¿Qué le podrías decir a ese público, a toda esa gente que nos está mirando hoy en día? Pues en primer lugar, gracias si es que han llegado a al final de este video, porque ya hemos hablado de todo un poquito y yo al menos le he pasado muy bien. Eh, Hay que estar loco para no ir al psicólogo, más bien. Hay que en este mundo actual se puede ser mejor ciudadano, mejor padre, mejor hijo, mejor compañero de trabajo y no te lleves todo a la espalda o a la cabeza.
no te metas en la cabeza lo que no puedes solucionar con tus manos, no te encierres en el yo soy así, así me quieren, así voy a morir o es mi destino. Tenemos la capacidad de autoconstruirnos y corregirnos. No nos pueden juzgar por el Cristian, por el Alex, por el Willy, por la Rosemary, por la Claudia o por la Olga de hace 10 o 15 años, porque estamos en proceso de cambio y de evolución. El gran riesgo es que no siempre podemos mejorar, a veces podemos empeorar. Y tú dices, wow, pero hace 10 años yo lo veía bien, ¿qué pasó con él? Entonces, buscar ayuda es una de las cosas más hermosas que uno puede hacer por uno mismo. El solamente sentirse escuchado o recibir una alternativa distinta para algo. Yo me acuerdo de una pacientita que tenía un tatuaje aquí en la parte superior del busto, que se había enamorado de alguien que lamentablemente le había jugado sucio y él se llamaba Lucho. Y se grabó un Lucho y un corazón. Y bueno, después de cierto tiempo de tratar con ella y atenderla, me la encontré aquí en Camaná por Cerrillos. Y me dijo, Doc, le dije, hola, ¿cómo estás? Y ella estaba con sus padres y su pareja. Y le dije, ¿y cómo vamos? Lucho ya sanó, me dijo. Yo me quedé un poquito en el aire y le dije, ¿cómo que Lucho que ya sanó? Y ella se jaló el polo y la frase había decrecido. Y decía, lucho por mi corazón y mi libertad. Entonces a la herida ella le encontró un mensaje y no simplemente lo parchó. Y eso es lo importante que tenemos que hacer. Muchas veces la capacidad de reconstruirnos. De que no es fácil, por supuesto que no, pero es mejor la A de atreverse que la A de arrepentirse. La vida pasa rápido, entonces también hay que saber perdonar y también cuidarnos. Entonces buscar ayuda en un colega, una psicóloga, un psicólogo. Si tu niño, por ejemplo, no habla muy bien y ya tiene 3 o 4 añitos, llévalo para que le descarten algún problema de aprendizaje. Si tiene dificultades en la concentración, los estudios, de repente es algo emocional y no es algo estrictamente de contenido. Descarta algunas otras cosas. Es importante. Si ya tenemos una persona de 60 años, si se está olvidando las cosas, si se desconcentra, si tiene problemas de ubicación, hazle algún descarte de algo, descarte de deterioro, se llama de deterioro cognitivo, ¿no? Memoria, atención, concentración, lenguaje. Es importante cuidarnos. El cuerpo nos da señales y no nos acostumbremos a tapar esas señales. Así como la medicina, si lo descartas a tiempo, se puede... Se puede enlentecer, se puede claro. disminuir el impacto. Por ejemplo, aquí yo he tenido casos de personas que he conocido con principios de Alzheimer con 50 y pico. Antes se creía que eso era a partir de los 80. Entonces hay algunos cambios a nivel mundial en la población que tenemos que ver, ¿no? Entonces eso altera muchas cosas, nuestra calidad de vida. No es lo mismo valerse por sí mismo que los demás. Y es difícil para el ser humano decir necesito ayuda, necesito una compañía, solo no me puedo quedar. Porque creemos que hay que, o sea, ese mensaje de hay que ser fuertes, el hombre no llora. no es tan, el hombre no llora, ¿no? O macho para adelante o mente positiva, no es tan cierto. Uno puede ser fuerte para muchas cosas, pero hasta el Increíble Hulk tenía una bendita, me acuerdo que alguna vez vi un capítulo, o cosas, Hulk el personaje, ¿no? Este hombre verde que cuando se enoja se vuelve así súper poderoso. Entonces, pedir ayuda es una virtud y tocar puertas también. Así como tocamos puertas a veces por una oportunidad laboral, hay que tocar puertas para decir con esto no puedo, ayúdame o enséñame cómo lo has hecho o qué tic o qué secreto me das. Por ejemplo, hay gente que me dice, doctor, lloro de todo, soy muy sensible. Y eso, Alex, no es un problema. De repente al mundo le falta sensibilidad. Nos falta sensibilidad. Ya ves, muy pocas veces en Camaná ves a una persona ayudando a un anciano a que cruce la calle, con lo difícil que es cruzar una calle en Camaná. Es cierto, ¿Ya? es cierto. Entonces, ya ves menos alguien que va al velorio a acompañar en el dolor. La otra fue un velorio y escuché a una persona que le decía a otro, se murió y me debía. Entonces, no vayas a un velorio de eso. Entonces, es importante, es como ir a jugar. Si vas a jugar con tu niño, juega con tu niño. Es como si alguien se está ahogando. Si alguien se está ahogando en nuestras playas, no es el mejor momento para enseñarle a nadar. Claro.
Entonces, tenemos que ser hábiles y también comprensivos, ¿no? La vida es momentos y se pasan rápido, entonces coleccionemos mejores momentos. Eso, amigo, y hasta la próxima. Encantado siempre de venir por acá. Bueno, ha sido un honor tenerlo presente en este Un podcast. gustazo. Esperemos que le vaya bien en todos sus proyectos. Y yo desde aquí quiero agradecerle profundamente que haya compartido con nosotros estos minutos, estas horas aquí, y poder compartir también con todo el público que nos va a ver. Esto ha sido Proyectado Podcast con Alex Hilario y el doctor Cristian Rodríguez Neira. Muy agradecidos por su tiempo. Esperemos vernos en una próxima entrevista. Gracias. ILAX TV.